Disonantes, podcast feminista. Sean bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. Damos inicio al primer episodio especial del año dedicado a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Con este episodio queremos compartir con quienes nos escuchan un relato de la historia del 8M y la importante relación entre las mujeres y disidencias de género y el trabajo. Además, queremos compartirles el aporte de las mujeres y disidencias con capacidades diferenciadas y diversidades al movimiento feminista, reconociendo la intersección entre machismo, capacitismo y capitalismo. Iniciamos entonces este episodio con la participación de Isa, March, Pao, Nata y quien les habla, Lu. Hablemos un poco del 8 de marzo. El 8 de marzo se conoce por ser, en gran parte de los estados del mundo, la fecha oficial de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Celebrado por mujeres y disidencias de género, el 8M es una jornada de movilización, agitación, protesta y huelga por la vida y la libertad. En ella luchamos por nuestros derechos políticos, sociales, económicos y sexuales, luchamos por terminar las violencias sistemáticas del patriarcado y luchamos por una revolución obrera, popular y anticolonial. Las celebraciones feministas que tienen lugar a lo largo y ancho del globo cada 8 de marzo varían en contenido, formas y sensibilidades. Luego una cosa tienen todas en común, la determinación de que las mujeres trabajadoras merecen un día de conmemoración de sus luchas y resistencias frente a un sistema que las oprime, violenta y discrimina. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo se consolidó tan importante fecha para nosotras mujeres trabajadoras? ¿Cómo logró el 8M adquirir su carácter combativo? ¿Por qué es el 8M una fecha de conmemoración internacional y cómo llegó a serlo? Examinemos a continuación estas inquietudes a través de un relato breve de la historia del 8M. Empecemos por lo conocido. Alrededor del origen histórico del 8M existen muchos mitos. El mito más conocido acerca del origen de la fecha relata la historia de las trabajadoras de fábricas textiles que se movilizaron en la ciudad de Nueva York en 1857 por la jornada de las 10 horas y el salario igualitario frente a los hombres. O por lo menos, eso acuerdan muchas versiones de la prensa convencional americana y europea. Los detalles de la huelga o movilización varían en cada reporte, igual que su trágica resolución. Pero lo que aquí importa es precisamente eso, que la huelga de mujeres trabajadoras en la industria textil terminó en tragedia, y que el reconocimiento de la tragedia de aquella dolorosa jornada ha llevado a las mujeres americanas y eventualmente del mundo entero a celebrar la fecha anualmente. Se dice que la policía reprimió la huelga, o movilización, con balas. Se dice que se empezó un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, ocupada por 129 huelguistas con la intención de frenar la acción organizativa. Pero el incendio fue en marzo 25 de 1911, no en marzo 8, y no había huelga, porque la huelga que sucedió podía hacer referencia a la huelga de camiseras de Nueva York de 1909. Terminamos entonces con incoherencias en los detalles de esta versión, que además, como nos dice Lilian Candel, no se sostiene por evidencia suficiente. Esta versión, no obstante, aunque históricamente imprecisa, da cuenta de las luchas de las mujeres trabajadoras que preceden, incluso inspiran su lucha actual, de las clases trabajadoras y oprimidas. Avancemos. La fecha fue propuesta por primera vez por las socialistas Clara Zetkin, Cather Dunker y otras en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de 1910 en Copenhague, conferencia que precedió a la Asamblea General de la Segunda Internacional Socialista. La propuesta tuvo gran resonancia entre las delegadas, quienes estuvieron de acuerdo con ella, aunque inicialmente solo se pensaba celebrar un día al año para las mujeres trabajadoras sin haber acordado una fecha fija. El día tuvo la inicial intención de promover el voto femenino. Marzo de 1911, un año después, fue organizada la primera jornada del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que tuvo lugar en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, en la cual se exigió principalmente el derecho al voto y ocupar puestos de la administración pública, se protestó en contra de la discriminación en el ámbito laboral y se reconoció la lucha de los mártires de la Comuna de París. El ejercicio luego se replicó en distintos países europeos los años siguientes hasta que la revuelta por el pan y la paz de las mujeres trabajadoras que dio inicio,
junto a otras huelgas y demostraciones, a la Revolución Rusa de febrero de 1917, fijó al 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres e inició su celebración anual hasta la fecha. A la Unión Soviética, China y demás países comunistas, incluyendo brevemente una manifestación de la España del Frente Popular en la Guerra Civil Española durante 1936, le siguieron en la oficialización de la fecha, para luego ser celebrada en Occidente a partir de 1967 con la celebración de las mujeres del Chicago Circle de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Más recientemente, las Naciones Unidas, luego de que la fecha fuese apropiada por las mujeres trabajadoras de múltiples países del mundo, oficializó la celebración el 8 de marzo de cada año, en 1977. Hoy en día, el 8M se celebra en todo el mundo, siendo día oficial de conmemoración en Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Burkina Faso, Camboya, China, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Madagascar, Moldova, Mongolia, Nepal, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam y Zambia. A pesar de no ser oficial en todos los países, no obstante, la fecha se celebra también en otros países del mundo, destacablemente Turquía, España, México, Chile y Argentina. En Colombia se han organizado movilizaciones en los años recientes. Este relato se realizó bajo la pretensión de resolver, así fuera superficialmente, dudas respecto al origen del 8M. Sin embargo, aún nos quedan dudas por resolver. Si países como Estados Unidos son potencias económicas tan importantes y además presentan violencia machista en el seno de sus sociedades, ¿por qué no celebran la fecha o presentan tan bajos niveles de movilización? La declaración del 8M como Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras ha permitido la articulación de los movimientos feministas nacionales a nivel mundial. ¿Qué llevó a que solo países comunistas oficializaran la fecha en un inicio y mantuvieran hasta la actualidad? Sin duda, estas y otras preguntas son de importancia para entender la historia de la lucha feminista por la liberación de las mujeres y las disidencias. Luego, algo sí nos queda claro, y es que la fecha, con orígenes socialistas y revolucionarios, nos pretende dar voz a lo que como oprimidas por el patriarcado nos aqueja, y nos permite dar un lugar más para la construcción de un mundo justo donde podamos ser libres y podamos vivir en paz. Históricamente, quienes nos reconocemos como mujeres hemos sido relegadas al imaginario que somos las que debemos estar al frente de las labores domésticas sin remuneración alguna, sea esta económica o cultural. Esto se acabó. Hoy el trabajo sigue siendo una lucha que damos y que cada 8 de marzo reivindicamos como legítima. Queremos que se reconozcan las labores del hogar dentro de la legislación. Queremos que se deje de confundir el amor, la solidaridad y la ternura con acciones de cuidado de las otras. Por eso este 8 de marzo gritamos, lo que llamas amor y cuidado es trabajo no remunerado. Según la ONU Mujeres, a nivel mundial, las mujeres ganan un promedio de 84% de lo que ganan los hombres. Esto, aunque no se vea como una diferencia significativa, se entiende como una desigualdad que sigue latente hoy en día y que afecta a millones de mujeres en el mundo y sus núcleos familiares. Estas brechas salariales han llevado a que la desigualdad de género se perpetúe aún más y que las violencias basadas en género aumenten notablemente sus cifras. Con respecto al trabajo, es importante aclarar que según Alma Espino, se refiere a todas aquellas actividades que son remuneradas y que dentro del mercado laboral son reconocidas como productivas, es decir, que aportan a las cifras económicas de los diferentes países. Sin embargo, desde una perspectiva de género, debemos entender que existen otros tipos de trabajo que históricamente han sido relegados a las mujeres y son aquellos en los que no hay remuneración económica, pero que finalmente hacen parte importante del sostenimiento de la sociedad, aun cuando éste se encuentra afuera de la legislación laboral. Dicho lo anterior, es fundamental mencionar que existen varias razones por las que la división sexual del trabajo es un detonante en el cual se menosprecian las labores domésticas, de cuidado, de mantenimiento y reproducción en el hogar, en general, labores no remuneradas, lo que conlleva a un incremento en las desigualdades de género. Dentro de estas razones se encuentra el nivel educativo, las pocas oportunidades de acceder a un trabajo digno, los tiempos que se dedican en el hogar y finalmente el imaginario social en el que ser ama de casa se ha naturalizado en los cuerpos feminizados
y que ha sido visto como una labor desde el afecto a la que no se le otorga un valor económico. Por otro lado, también encontramos que el porcentaje de mujeres que puede acceder a un trabajo remunerado es igualmente deslegitimado desde las brechas salariales, los techos de cristal y la segregación horizontal y vertical. Haremos un pequeño recuento de estos términos para entender la complejidad que la lucha por un acceso equitativo en los diversos ámbitos laborales requiere. Para Alma Spin, los techos de cristal son las superficies superiores invisibles en la carrera laboral de las mujeres, que generalmente son difíciles de traspasar. Son entonces aquellas limitaciones que tienen los cuerpos feminizados para escalar laboralmente, limitaciones que vienen dadas por la falta de leyes o dispositivos sociales que regulen a las diferentes organizaciones para disminuir esta cultura empresarial que reduce las posibilidades de ascenso en el mercado laboral. Según la misma autora, la segregación horizontal hace referencia a la concentración de mujeres u hombres en los diferentes sectores y ocupaciones. Si bien el porcentaje de desempleo para las mujeres ha disminuido en los últimos años, aún este sigue siendo mayor que el de los hombres. Esto debido a la división sexual del trabajo, en la que ciertas profesiones u ocupaciones están determinadas para ciertos sexos. Las brechas de desigualdad y pobreza para el acceso digno y equitativo al mercado laboral siguen siendo altísimas, y el trabajo doméstico feminizado hace que se acentúe esta segregación, en las que las mujeres son específicamente señaladas para la prestación de servicios domésticos, de limpieza o cuidado, y la que ingresa a otros espacios es la que tiene las oportunidades económicas para hacerlo. Además de identificar este tipo de segregación horizontal en el campo laboral, esta también se puede ver reflejada en los espacios educativos, en los que hay carreras profesionales que son vistas desde lo masculino, generalmente las carreras relacionadas con las ciencias exactas o ciencias duras, ingenierías, matemáticas, arquitectura, y carreras que están estipuladas desde el papel de la mujer, como las ciencias de la salud, educación y humanidades. Asimismo, la segregación vertical ha sido otro impedimento para disminuir las inequidades y cerrar las brechas de desigualdad en el acceso al trabajo. Este tipo de segregación hace referencia a la distribución jerárquica dentro de una misma ocupación, teniendo en cuenta la cantidad de concentración de mujeres u hombres en determinados lugares de trabajo. Por ejemplo, en los cargos relacionados con la gerencia, en los que se tengan roles de liderazgo, históricamente el papel del hombre ha tenido un predominio dentro de estos. Como se ha dicho, son muchas las dificultades que tienen las personas leídas como mujeres para acceder al ámbito laboral, y estando allí adentro se acentúan más debido a las altas brechas de desigualdad salarial y a la gran cantidad de trabas para acceder a un trabajo digno, con posibilidades de ascenso y de un trabajo decente para todas las personas. Para conmemorar este 8 de marzo, es importante visibilizar a las disidencias sexuales y de género en su lucha por un trabajo digno dentro del movimiento feminista. Es importante para nosotras resaltar su papel en relación al trabajo, ya que, en primer lugar, algunas de nosotras hacemos parte de las disidencias sexuales y lo segundo, se debe llenar de pensamiento crítico y debate el movimiento feminista, pues sabemos que se ha visto permeado por corrientes de pensamiento que discriminan y violentan a quienes luchan contra el mismo sistema heteropatriarcal y capitalista. Una claridad importante. Al referirnos a personas disidentes sexuales y de género, queremos decir que son todas aquellas personas que salen de las normas sociales y éticas heteronormativas que el sistema capitalista promueve, ya que necesita ese orden binario para seguir subsistiendo. La empleabilidad o el trabajo de personas disidentes sexuales y de género es un tema escasamente abordado, tanto por la academia como por diferentes sectores institucionales, pero no es así por la lucha de diversos colectivos sociales, culturales y políticos, donde este tema es esencial para pensar la transformación de la vida de las personas a una vida digna. Desde hace algunos años, a partir del movimiento feminista y su construcción de espacios de debate, tanto en las universidades públicas como en las organizaciones de base o los encuentros interseccionales, se ha empezado a cuestionar los roles heteronormativos que la sociedad y la economía capitalista nos imponen. Aún sigue habiendo discriminación y violencia machista sobre los trabajos que las disidencias sexuales asumimos, como el trabajo sexual. Se nos discrimina por la exigencia de condiciones dignas, como también aquellos otros trabajos donde siempre hemos sido invisibilizadas, ridiculizadas y violentadas.
Ya decía la actriz Camila Sosa Villada: al ser una actriz trans que comencé mi carrera ya adulta, comprendo que no se han escrito personajes para mí, que hay que ser de determinada manera para tener un lugar en obras de teatro, películas o series de televisión. Ahora bien, si hablamos en cifras, el 91% de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado. El 82% atribuye a las dificultades para acceder a un empleo formal y a la discriminación por identidad o expresión de género, como nosotras las lesbianas, no binarias, maricas o machorras. Otros datos marcan el 85%, es decir, 6 de cada 10 personas ejercen el trabajo sexual o están en situación de prostitución. En ese sentido, nosotras las disidentes sexuales y de género debemos recurrir al trabajo informal, sin derechos ni garantías sociales por parte del Estado, viviendo continuamente momentos y episodios de discriminación y hasta situaciones de violencia machista, física y psicológica sistemáticamente. La discriminación, la violencia machista o de género es el mayor obstáculo para que no se generen ofertas, no solo la discriminación por apariencia, sino por cuestiones de idoneidad, donde se presupone que las personas disidentes sexuales no tienen capacidades para diversos puestos y solamente para hacer trabajos informales. La falta de trabajo de esta forma está atada a una cadena de violencia epistémica, capacitista, patriarcal y capitalista. Finalmente, es importante decir que el mercado del trabajo formal colombiano es un mundo masculinizado al 100%, no solamente porque los hombres son la mayoría y ganan mejor, sino porque las miradas machistas y sesgadas de género que imponen los mercados laborales formales deciden desde cómo se debe ser estéticamente para acceder a un trabajo hasta la escasez de cargos jerárquicos de las mujeres y las disidencias sexuales. Mientras tanto, en la informalidad, las mujeres y las disidencias sexuales superan a los hombres en trabajos más precarios e informales en el sector de servicios. ¿Sabías que en Colombia podemos encontrar la experiencia de dos organizaciones de mujeres con discapacidad? En primer lugar, la colectiva Polimorfas de la ciudad de Bogotá, cuya misión es defender y promover los derechos humanos de las mujeres y niñas en diversidad sexual, funcional, discapacidad. En segundo lugar, queremos presentarles a la colectiva Mujeres Diversas, Libertad, Conocimiento, Empoderamiento de la ciudad de Pasto, Nariño. Esta organización ha desarrollado un proyecto denominado Eco del Cuerpo, iniciativa que tiene dos fases. La primera, empoderamiento de las mujeres con discapacidad, y la segunda, que es una serie radial denominada Voces de la Diversidad. Estas experiencias trabajan desde la interseccionalidad, enfocando sus acciones principalmente en el tema de derechos sexuales y reproductivos, dejando claro que las mujeres con diversidad funcional, discapacidad, también son seres sexuales. De esta manera, estas colectivas de mujeres diversas se juntan para luchar en contra de la violencia capacitista, machista y patriarcal. Por último, les recordamos que pueden seguir el trabajo de nuestras compañeras en la página oficial de Polimorfas y en el Facebook de la colectiva Mujeres Diversas. Para el recomendado de este episodio queremos compartir con ustedes la historia de la consigna Pan y Rosas. Según apuntan varias versiones, la consigna fue utilizada por primera vez en un discurso pronunciado por la sufragista y activista Helen Todd. Más adelante, en 1911, James Oppenheim, un poeta y activista afiliado al sindicato combativo Industria Workers of the World, escribió el poema Pan y Rosas, que será transformado en canción y convertido en el símbolo de la huelga de las obreras textiles de Lawrence en 1912. Las principales banderas de la huelga eran conquistar el pan, simbolizando los derechos laborales, y las rosas como símbolo de la exigencia de mejores condiciones de vida. Tras la huelga, las obreras lograron la implementación de la jornada reducida, el aumento de salarios y el reconocimiento de sus sindicatos.
La lucha de las trabajadoras de Lawrence en 1912 tiene como escenario la industria textil que empleaba mano de obra migrante, femenina e infantil. Según Celeste Murillo, quienes trabajaban en la industria textil norteamericana eran en su mayoría mujeres, más de la mitad, y muchas menores de 18 años. El 10 de enero se lanza la huelga a pesar de que la mayoría de las trabajadoras no estaban sindicalizadas, ya que algunos sindicatos solo afiliaban a obreros calificados, es decir, a hombres blancos. Tras la reducción de su salario, alrededor de 1.000 obreras se declararon en huelga contando con el apoyo de la Industrial Workers of the World, organización que alentó a las mujeres a vincularse a los sindicatos y a ocupar puestos de vocería. Las trabajadoras hacían bloqueos masivos alrededor de las fábricas y se enfrentaban contra la policía. Asimismo, instauraron guarderías y comedores comunitarios para sus hijos e hijas. Los dirigentes de la central sindical oficial tildaban a las trabajadoras de anarquistas y revolucionarias y no apoyaban los comités de huelga. Pese a ello, las trabajadoras contaban con amplio apoyo. Se realizaron mítines de solidaridad en todo el país, destacándose la participación de estudiantes de universidades de mujeres que recolectaban dinero y viajaban a la ciudad para colaborar directamente con el comité de huelga. La fuerza de las obreras y su incansable lucha hizo ceder a los empresarios que aceptaron la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios. La huelga Pan y Rosas fue una de las primeras victorias del movimiento obrero en Estados Unidos. Su lucha trastocó el machismo en el movimiento sindical y nos enseñó que con organización y solidaridad podemos hacerle frente a la explotación y a la dominación. Sigamos luchando por las glorias de la vida, por el pan y por las rosas. Les invitamos a escuchar las diferentes versiones que se han hecho de la canción Pan y Rosas. La que escucharon en el recomendado es una versión argentina de artistas con el Frente de Izquierda y los Trabajadores. En el mes de marzo iniciaremos con un nuevo ciclo dedicado a las pedagogías feministas, así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran por Facebook como Mujeres en Lucha, organización feminista de tendencia libertaria, y ahora estamos en Instagram como Organización Mujeres en Lucha. Somos Disonantes, podcast feminista, arriba las que luchan, mujeres en lucha. Disonantes, podcast feminista.